Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Finalmente llegó el día en que el presidente de la República y su primer ministro anunciaron cuáles eran las principales medidas, cuáles son las principales acciones que han tomado en estos primeros días de gobierno. No han esperado al día 100, que suele ser un momento estelar dentro de cualquier, digamos, desempeño de gestión, sea pública o privada. Los primeros 100 días siempre son un ícono de lo que puede pasar, marcan una pauta y una ruta. Si no, lo han hecho en menos de 90 días, más o menos a los 87 días de haber asumido el mando. Entonces se presentó Pedro Pablo Kuczynski, estuvo con Fernando Zavala en Palacio de Gobierno, dieron un mensaje, hicieron unas reflexiones en torno a lo que han sido estos primeros días de gobierno y han hablado de los 4 ejes en los cuales se enmarca el trabajo realizado por el gobierno. Tienen que ver con el eje de oportunidades e inversión social, con el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, empleo, formalización y reactivación de la economía y acercar el Estado al ciudadano. Muchos de estos temas fueron tocados, por supuesto, como anuncios por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje a la Nación y después por Fernando Zavala cuando buscó el voto de confianza del Congreso de la República. En esos momentos, en esas circunstancias, se hablaban de ideas, de planteamientos, de acciones posibles y más bien en este documento que tiene bastantes decenas de páginas, digamos el documento ya ampliado que ha sido publicado en las páginas de la PCM, sí hay un detalle bastante amplio, es decir, se abordan, digamos, con precisión, con números de beneficiados, con montos de inversión, con afectaciones, con cantidad de kilómetros, con cantidad de hospitales, con cantidad de alumnos, con cantidad de diferentes tipos de números e indicadores, lo que han hecho o están comenzando a hacer. En realidad son las líneas maestras de diversas cosas que se van a llevar a cabo en los próximos meses e inclusive en los próximos años. Es decir, no hay en estos 100 días todavía algo que mostrar en términos de obra realizada porque son justamente apenas el principio del gobierno. Eso es también explicable. Pero, ¿qué dijo Pedro Pablo Kuczynski al respecto exactamente? A ver, veamos un pequeño video, solamente para que usted tenga presente qué es lo que dijo Pedro Pablo, qué dijo Fernando Zavala hace unas horas en Palacio de Gobierno. A ver, adelante, por favor. Le rindió cuentas al país. Estamos muy conscientes del tema de la corrupción que tuvimos aquí en Palacio, que había empezado mucho antes de que llegáramos al gobierno. A pocos días de cumplir los primeros 100 días de mandato, el presidente Pedro Pablo Kuczynski resaltó qué se hizo en la lucha contra la corrupción. Ya con el decreto de muerte civil que ya se ha dado y seguirá con más medidas. De otro lado, en el sector del interior, el jefe de Estado destacó el programa de recompensas y además anunció que desde este lunes los policías recibirán el 5º tramo del aumento prometido. Tenemos 627 requisitoriados de bandas y 297 ya han sido capturados y detenidos. Asimismo, precisó que las principales medidas de su gobierno estuvieron orientadas al abastecimiento de agua potable, que beneficiarían a más de 1 millón de peruanos, al concurso de directores de colegios, aumentos de sueldos a 65.000 profesores, pero sobre todo el destrabe de proyectos de inversión. Destrabe del inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Hoy se firma la adenda que es necesaria para que esta obra se empiece. Línea 2 del metro está ahora a un ritmo de 6 kilómetros por año. Otro de los puntos que destacó el mandatario fue la independencia de las procuradurías, el pago de bonos a trabajadores de salud a un costo de 98 millones de soles. Kuczynski seleccionó solo 23 de una gran lista de objetivos cumplidos. Anunció que en una semana, cuando se cumplan los 100 días, se darán mayores detalles.
Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. Estamos al principio del gobierno, nadie duda que es así. Sin embargo, es verdad que existen unas expectativas enormes de la población para conocer con más, no diríamos precisión, sino con mejores resultados el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y eso es lo que sin duda preocupa a la opinión pública, tan así es que ante la falta justamente de estos resultados, la aprobación de la gestión presidencial bajó en 8 puntos en promedio en los últimos 30 días. Es decir, el público, usted en su casa, señor o señora que nos ve, seguramente está diciendo, bueno, ¿a qué hora me toca a mí? Y claro, todos creemos y queremos que, por ejemplo, temas como el trabajo y las inversiones vuelvan al Perú en la manera como hemos estado, digamos, queriendo que ocurra. Y ahí es donde encontramos una diferencia. Ojalá que estas medidas que ha anunciado Fernando Zavala y también Pedro Pablo Kuczynski en realidad permitan que se reactive la economía, que es la mejor manera de mostrar que las cosas marchan y que la inseguridad que sigue estando presente y sigue creciendo en el país, por supuesto, sea controlada. No estamos seguros en realidad, nosotros no somos expertos en seguridad, ni mucho menos, pero lo que sí hacemos es conversar con mucha gente todo el tiempo y leer lo que pasa en las redes sociales. Y las opiniones de, digamos, la gestión de Carlos Basombrío, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, no son necesariamente las más halagüeñas ni las más satisfactorias para el grueso de la población. Ahí está alguno de los temas fundamentales. La economía y la inseguridad son los temas fundamentales para el país. Por supuesto que la corrupción arrastra una serie de circunstancias que cruzan todos los ministerios, pero la economía y la sensación de inseguridad son lo que hay que combatir de una manera intensa. La doctora Julia Príncipe Trujillo, una de las magistradas más importantes que tiene el país, con una hoja impecable en realidad, acudió a la Comisión de Fiscalización para dar su testimonio de por qué y cómo así es que fue retirada de su cargo y qué tipo de acciones de hostilización recibió por parte del gobierno pasado y, por supuesto, de la señora Nadine Heredia. ¿Qué dijo exactamente Julia Príncipe Trujillo? A ver, escuchemos por favor, adelante. Todo el aparato del Estado se desplegó en contra de una sola persona, de una sola procuradora. 1 a 1, Julia Príncipe ha relatado los hechos que motivaron su salida de la Procuraduría para Lavado de Activos durante el final del gobierno de Ollanta Humala. Se ejerció contra mi persona actos de hostilización, vejamen público, constante y permanente. La actual presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado fue citada por la Comisión de Fiscalización para, entre otros, responder por las sospechas de usurpación de funciones de Nadine Heredia. Todos los actores políticos actuaron a razón de la defensa cerrada del caso que involucraba a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón. Príncipe dejó de ser defensora del Estado en casos de lavado de activos en octubre de 2015. A raíz de las investigaciones al Partido Nacionalista, se involucró a la entonces primera dama. Otro tema de convocatoria fue el estado de la Procuraduría Anticorrupción. Ha dicho que en el gobierno pasado fue insuficiente su trabajo por falla de estrategia y escaso control. Príncipe ha sido designada como representante del Ministerio de Justicia ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Bueno, pero el gobierno en esta, digamos, presentación del día de hoy, quizá le faltó poner énfasis a algo que le hemos venido reclamando, no nosotros solamente, sino ustedes también, y es en hacer, digamos, un deslinde claro con el gobierno pasado de Ollanta Humala. Y no parecen muy animados en realidad, y eso nos parece desde el punto de vista de la comunicación y la política un error. El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros deberían de ser mucho más enfáticos, ¿no? Enfatizar, subrayar, decir lo malo que han recibido del gobierno anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes recordarán cuando a Fernando Zavala se le entregan las facultades, se le da, no las facultades, perdón, cuando le dan el voto de investidura y de confianza en el Congreso, se le pide que para dárselas tenía que por lo menos decir cómo había encontrado el Estado, cosa que en el primer día de presentación el gabinete no lo había señalado así.
Tan así es que se tuvo que forzar la situación y finalmente dijeron ellos, bueno, sí, la cosa no ha estado buena, está mala, regular, en fin, y eso por lo menos sirvió para, caramba, ¿no? Decir, bueno, hay una situación pues de crítica, no sé si constructiva, pero crítica real a lo que recibimos los peruanos del gobierno del quinquenio de Ollantumala y Nadine Heredia. Entonces, en este documento de hoy, que presenta como los 100 días de gobierno, hay una página y 2 párrafos de las 45, creo que 60 que hay acá, que hablan de los problemas encontrados y las deficiencias del Estado. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo insisto en que existe quizá un problema, no sé si de comunicación o de percepción por parte del gobierno, en realidad creo que hay que decirlo así, sobre la importancia de explicar cuál es la línea de base sobre la cual se levanta el gobierno de Kuczynski. Eso, por alguna razón que por lo menos yo no entiendo, no lo quieren señalar con claridad. Lo ponen en la última página y 2 párrafos de este informe del día de hoy, lo señalan a regañadientes el día de la entrega de la confianza y siempre es algo como que hubiera un temor de decir las cosas como son, porque finalmente es la verdad, ¿no es cierto? Creo que no estamos en el paraíso y no estamos en el paraíso porque ha habido un gobierno que ha devastado el Estado. Y está acá, solamente le quiero leer un par de cifras o de cosas que señala este documento que a mí me parece que es muy importante. Lamentablemente, insisto, el gobierno no entiende el orden, lo pone al final inclusive. Fíjese usted, acá dice, hemos encontrado, lo ha dicho un poquitito Fernando Zavala hoy día, pero apenas creo que ha señalado la parte que le voy a leer a continuación. Hemos encontrado proyectos con expectativas sobredimensionadas, lo dijo Fernando, tales como la refinería Talada, el gasoducto del sur, asimismo Petroperú está en una situación crítica. Otros proyectos requieren de revisión como el proyecto del Museo de la Nación, etc. Y después sigue hablando de que no han encontrado, por ejemplo, ningún tipo de línea de base y evaluación de impacto de programas juntos, Cualihuarma, Unamás, etc. O que han encontrado una serie de ofrecimientos incumplidos entre el Estado y las comunidades, como el caso de Las Bambas. O, por ejemplo, que han encontrado un poder ejecutivo atrapado en una multiplicidad de instancias, oficinas, direcciones, una burocracia nueva, dorada, impresionante, con contratos de trabajo hasta diciembre. Bueno, eso, que es algo importantísimo, no creo que le están poniendo el énfasis como que debería tener, ¿no? Finalmente nos hemos encontrado una realidad estructural y latente, la corrupción, la gran corrupción y la corrupción hormiga que esconde en los trámites y en la burocracia que hay en el Estado creciente, ¿no? Bueno, solamente esto lo señalaba porque creo que es importante el esfuerzo que hace el gobierno. Creo que hay que, más allá de los tintes políticos, reconocer que están tratando de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y eso es importante, que también usted lo siente en su casa, señor y señora. Hay un gobierno que está marchando con todos los problemas que pueden existir. No es fácil manejar un gobierno como el peruano. Me imagino que la cantidad de problemas por todos lados, después de los 5 años de devastación que hemos tenido, por supuesto que son difíciles de manejar. Pero hay una sensación de que se está tratando de mover, se está tratando de avanzar y hay que, sin duda, felicitar, porque hay que decirlo con claridad, a Fernando Zavala, al equipo de gente que lo acompaña, porque está tratando de hacer dentro de la dificultad que imaginamos y también conocemos, porque usted y yo también conocemos esto, hay en el Estado peruano. Es muy difícil manejar este barco, muy complicado. No se puede tampoco con varitas mágicas pensar que se va a resolver el problema en Perú apenas en 90 días. Pero, en realidad, usted juzgue las cosas. No nos haga caso, nosotros ni nos mire ni crea en lo que nosotros decimos. Usted también puede leer esto, está en internet, busque lo que ha sido, escuche los comentarios y tome su propia opinión. Bueno, entonces el día de hoy tenemos 2 invitados. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema. En la segunda parte del programa vamos a hablar con un economista, Pedro Arizmendi, para que nos diga su perspectiva de lo que ha sido y lo que son las medidas anunciadas en estos 90 días por parte del presidente Kuczynski. Pero para comenzar, hemos querido cambiar un poco el eje de lo que hacemos en la política y más bien hablar de un tema que tiene que ser algo que nos llena de orgullo y optimismo, que es el emprendimiento. Y hemos invitado a Mara Seminario, ella es gerente general de la Fundación Romero, porque están a punto de celebrar un momento muy importante, que es la entrega de un premio simbólico y que tiene una enorme relevancia en el campo del emprendimiento nacional. Pero antes de hablar de eso con ella, aprovechando que está acá, hay que
pedirle también que comente un poco lo que estamos viendo, porque se trata finalmente de eso, ¿no es cierto? Usted también quiere escuchar seguramente la opinión que tiene Mara sobre lo que está pasando en la coyuntura. Mara, buenas noches. Hola, Alfonso. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, he hablado demasiado. Yo quisiera que hables tú más bien, Iriano, y nos digas qué opinas. Tú también eres una persona que está vinculada al tema de la opinión, miras lo que pasa en la coyuntura, porque tiene que ver con lo que tú haces y lo que buscas hacer desde la Fundación. ¿Cómo ves estos primeros 90 días del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Mira, vamos a ver, yo creo que todo lo tenemos que ver con mucho optimismo. Los 5 años que vienen van a ser fundamental para la consolidación del crecimiento del país, que como bien dices tú, hemos tenido algún frenazo, pero creo que ya no hay tiempo para quedarnos en pequeños detalles, sino hay que estar dentro de la foto grande y ver el futuro del país. Digamos, la fecha del bicentenario de la independencia es como un ícono allí esperando a ver cómo llegamos 200 años después de la independencia. 100 días no es mucho, no se puede hacer mucho, lo importante son las bases que se dejen para los siguientes 5 años menos 100 días que quedarían. En el tema de emprendimiento, Alfonso... Pero déjame robarte un poquito más de opiniones, Mara. Así como una cucharita de café puede sabernos o darnos, digamos, la magnitud del azúcar que tiene una taza completa, estos primeros 100 días también podrían darnos una primera impresión de lo que va a hacer el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en los siguientes 5 años. Sí, mira, Alfonso, también son 100 primeros días muy difíciles por lo último que dijiste, ¿no? Digamos, el campo el margen de maniobra que tienen las nuevas autoridades, cuando has hablado de que han encontrado un Estado que había crecido demasiado, etcétera, yo creo que también tienen que darse un tiempo para ordenar. Has hablado de contratos CAS que hasta están, diciembre. Y que son por miles y que no se pueden cortar. Son 5, son muchos, entonces tampoco podemos pedir unos resultados a autoridades, ministros, jefes de OPDs que probablemente estén un poco amarrados de las manos. Yo solamente, como tú sabes, yo trabajé 5 años en el Estado, yo solamente quiero dejar constancia que hay maneras democráticas que se tienen que manejar. Cuando se estaba acabando el gobierno del presidente García en 2011, el 15 de julio nos pidieron a todos, nuestra carta, ministros y viceministros, carta de renuncia al 28 de julio, y nos pidieron que nuestros directores pusieran sus cargos a disposición para dejar en libertad a las nuevas autoridades de colocar a la gente de su confianza o ratificar a quien ellos creyeran conveniente. Y en el momento de la transferencia, que era dirigida en su momento por Marisol Espinosa, ella era digamos, de alguna manera la jefa del equipo de transferencia, ella pidió que se dejaran, que no se firmaran algunos contratos, algunos convenios, y eso yo creo que son maneras democráticas de decir, oye, te dejamos un poco de acción, no te vamos a dejar amarrados. Entonces yo creo que ese sí es un inconveniente que hay que esperar, hay que tener confianza y que los equipos se recompongan, ¿no? Ahora, tú has mencionado tu experiencia pública, pero has señalado que te refieres al grupo élite que maneja el gobierno del país, que son ministros, diría que yo los exceptúo porque son personajes políticos, pero tienes el viceministerio, que ya no es político, sino más bien técnico y especializado, y las direcciones que son absolutamente técnicas, y son personas que tienen una serie de, digamos, aptitudes y capacidades para poder trabajar. La pregunta es, bueno, pero ¿cómo, digamos, en el gobierno que tenemos, es una crítica que se le ha hecho al presidente Kuczynski, se ha mantenido tanto de ese grupo de personas que tienen, digamos, estas características en el gobierno de él? O sea, en lugar de que se produjeran lo que tú has señalado, que es la renuncia de las personas, que hay una continuidad necesaria. ¿Es así como funciona eso? Bueno, ¿Esa es la lectura que se puede dar en todo caso? Bueno, yo creo que es bien importante la continuidad en los puestos técnicos, ¿no?
También es cierto, digamos, en una visión absolutamente personal, opinión a título personal, es cierto que así como es importante la continuidad técnica, también hay un desgaste natural. El trabajo en el Estado, contra lo que piensa la opinión pública en general, es agotador. Trabajas 24 horas por 7 días, o sea, si hay alguna situación de emergencia, las autoridades están, sea la hora que sea y el día que sea. Entonces, también hay, digamos, una rotación sana, porque a veces estar mucho tiempo con tanta presión encima te hace perder la perspectiva y es necesario oxigenar, ¿no? Pero también la continuidad técnica es importante, ¿no? Ahora, una pregunta final para ya no insistir en el tema y hablar del emprendimiento. Yo he escuchado hablar a algunas personas que trabajar en el Estado es muy complejo, es muy difícil. Y que Fernando Zavala, al tratar de armar sus equipos, tiene esa dificultad justamente de convencer a personas que están en la parte privada de hacer pues su año sabático o de trabajar en la parte pública, más allá de las remuneraciones que no son altas, pero por la complejidad y los riesgos que implica tomar decisiones en un aparato donde más bien lo que hace es desconfiar y lo que al final termina es, uno, trabajando para el Estado y te cae una serie de juicios, complicas a la familia. Entonces todo es como algo hecho para que la gente, no sé si llamarlos buenos o nuevos, entren y más bien se queden lo que ya están ahí. ¿Cómo ves esta situación cuando se necesita justamente en gobiernos nuevos recambios de carácter personal también y de técnicos, ¿no? Mira, yo sería ingrata si digo que es difícil trabajar en el sector público, como tú sabes, y es de dominio público. Yo he sido viceministra año y medio y he sido directora de turismo de PROMPERÚ 3 años y medio. He estado 5 años. Primero, es muy grato trabajar por tu país. Eso tiene que quedar muy claro. Es muy grato, ¿no? Porque cuando tú haces cosas y luego ves el impacto en la población, es muy grato. No puedo decirlo de otra manera, ¿no? En la gestión que nos confiaron, hicimos cosas que la gente las encontró bien y que dieron buena imagen al país, ¿no? Pero por otro lado, lo que tú también dices es cierto. Existe una cultura de la sospecha, ¿no? Que lamentablemente está matando la oportunidad de que mucha gente con capacidades técnicas que se anime a entrar al Estado, ¿no? Ahora, lo que yo sí digo es, si quieres trabajar en el Estado, hay que prepararse, no solamente en la parte técnica, hay que tener una visión política, ¿no? Hay que prepararse, hay que estar al tanto de lo que está pasando, las decisiones son políticas en el Estado, la parte técnica te da el soporte, pero la parte política te da la visión del momento en que se tienen que tomar las cosas. A veces hay decisiones técnicas que no tiene el soporte social y por lo tanto no son oportunamente políticas o no son políticamente oportunas de tomarlas, ¿no? Entonces son muchas variables, eso por un lado, pero como digo, es cierto que a veces hay una incomprensión del trabajo público, que también hay una cantidad de normas que en lugar de facilitar bloquean la evolución de las políticas en el Estado, ¿no? Pero yo sería una persona muy ingrata si digo que es difícil trabajar en el Estado, ¿no? En todo caso, para ti ha sido gratificante. Ese es un poco el mensaje. Exactamente. Cuando uno trabaja con Mística. Y vale la pena, quiero tomar un poquito lo que has dicho al final en parte de tu comentario. Mira, Pedro Laechea es un congresista del PPK-osismo, un hombre vinculado siempre a los gremios empresariales. Y Pedro está impulsando algo que yo no entiendo por qué el propio gobierno no le da, digamos, más visos y más prensa y lo que corresponde al esfuerzo que está haciendo Pedro Laechea, que vean el siguiente sentido, ¿no? Pedro lo decía en la campaña, Pedro lo dijo aquí en ATV más, en ATV, cuando apenas estaba el día del 5 de junio, el día de la elección,
que si ellos ganaban, el esfuerzo de él iba a estar dirigido a reducir la cantidad de normas. Eso que te he dicho, que hay una maraña de normas, ¿no? Y ha presentado hace muy pocos días, no sé si el día lunes o el día viernes, una especie como de comisión para poder justamente reducir las normas que están todas superpuestas y hacen que sea imposible avanzar. Pero eso que parece, bueno, o sea, a mí me da el sentido común, me parece que ese es un gran anuncio. O sea, sí, no sé si Pedro ya está en la primera página de varios periódicos siendo entrevistado y alentar a todos los peruanos un esfuerzo como el de este caballero, que es importante. Pero a eso, a veces digo, parece ser que el esfuerzo por trabajar en el Estado o la complejidad nos hace perder la perspectiva de aquello que es bueno que compartamos con los ciudadanos. Entonces hay también un problema de comunicación política de medios que el gobierno aparentemente tiene, porque ese tema de Pedro Laechea es un tema que surge del Congreso, que surge en la cabeza de él, que tiene una bancada complicada, pero que es una cosa que todos los peruanos podrían apoyar de manera incondicional. Pero el gobierno no le pone foco al tema, ¿no? O sea, no lo destacas, ¿no? Lo tienes ahí apenas metido en una parte y no le das el brillo que debería, ¿no? Sí, me parece una iniciativa extraordinaria. Sobre todo porque lo que nosotros tenemos que tratar es que las cosas sucedan, ¿no? Nosotros hablábamos mucho cuando estábamos, y yo creo que en general, yo leía recientemente la definición sobre qué es el poder, y el poder es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, si tenemos poder, si nos han entregado el poder y no lo ejercemos para hacer que sucedan cosas buenas, yo creo que ahí estamos en problemas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar para lo que te había invitado. Yo te he robado un poco de opinión política, pero siempre es bueno, por supuesto, con personas inteligentes poder compartir la idea. Pero tú estás encargada y dirigiendo hace bastantes años este esfuerzo. Y es un esfuerzo que es interesante porque tiene que ver con jóvenes, tiene que ver con desafíos, tiene que ver con sueños, tiene que ver con aspiraciones, tiene que ver con momentos en la vida en que alguna persona joven dice, yo sí puedo hacer. O sea, se la cree, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene y qué cosa es esto de para quitarse el sombrero? Que es el PQS, y que alguien dice, ¿qué cosa es eso? Eso es un tipo de lubricante, eso es una nueva página web, es una aplicación. ¿Qué es PQS? Mira, y compártelo, por favor. PQS son las siglas de para quitarse el sombrero, ¿no? ¿Qué es para quitarse el sombrero? Es el nombre de un concurso, pero realmente es una filosofía que se viene impulsando desde la Fundación Romero, que es la organización que ve la responsabilidad social del Grupo Romero. ¿Por qué? No sé si esto lo sabe mucha gente, pero el Grupo Romero es el resultado de un emprendimiento de hace más de 125 años, cuando llegó Calixto Romero Hernández a Piura, específicamente a Catacaos, y comienza a exportar sombreros de paja. Él conocía la necesidad que había en Europa y en Estados Unidos y encuentra las habilidades para hacerlo y comienza a exportar. ¿Tú te imaginas en 1888 cómo sería exportar? Entonces comienza a exportar estos sombreros de paja, le va muy bien, etc. Entonces, con esta visión, y bueno, ya el resto es historia conocida de lo que es ahora el Grupo Romero, con esta visión es que se decide impulsar el emprendimiento. Se decide darle oportunidad a los jóvenes peruanos de que tengan su propio negocio. Y se instala en el 2012 el premio para quitarse el sombrero, que tiene la doble significación, ¿no? O sea, lo que significa en sí mismo, la expresión para quitarse el sombrero, cosas muy destacables, cosas fuera de lo normal, y luego porque también viene ligado al inicio del grupo, que es el sombrero, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos que esto se gesta, que es la historia detrás de un sombrero. Entonces, con esto comienza el concurso el 2012. Comienza en 8 regiones, se hace un lanzamiento, para ver cómo se recibía, y el 2013 hasta la fecha ya se hace en todas las regiones del país. Hemos tenido aproximadamente 70.000 estudiantes participando en estos 5 años, más de 400 instituciones educativas inscritas. Hemos dado de premio aproximadamente 2 millones de soles,
Y en el camino fuimos descubriendo muchas cosas y eso es lo importante, ¿no? Y mira, me he quedado corta en la primera parte que me has preguntado, porque si hay algo en lo que el gobierno del presidente Kuczynski ha comenzado con muy buen pie, es en el tema del emprendimiento. Porque el ministro Jufra, como sabes tú, es un hombre que viene con esa visión. Sí, claro. Tiene muchos años en estos temas. Entonces, desde el Ministerio de la Producción está apoyando muchísimo. Hay muchos ministerios que han tomado esta visión. La ministra Aljovín ha lanzado ayer también 3 líneas para emprendimientos sociales. El Mincetur anunció, Eduardo Ferreiros, hace un par de meses, un fondo de 10 millones de soles para estos próximos 5 años para emprendimientos turísticos. Entonces, como ves, en ese tema tengo que destacar que hay un gran esfuerzo y una visión muy clara, ¿no? Y mira, este tema del emprendimiento no es nuevo en el mundo. Sin embargo, hoy en todo el mundo ya es una tendencia. Se estima que para el 2020 la fuerza laboral de los Estados Unidos sea el 40% sean emprendedores. Entonces, el 2020 es ahorita. Ahora, el Perú es un país netamente de emprendimiento y de emprendedores por todos lados. Aquí lo que más existe son las ganas de comenzar tu propio negocio. Bueno, es parte justamente del problema de la formalidad y la informalidad, pero los peruanos están como una de las naciones más emprendedoras del mundo. Sí, mira, eso responde a un tema que va muy ligado a la realidad económica que hemos vivido en los últimos 30 años. ¿Ok? Entonces, pero es muy interesante porque ha ido evolucionando el tipo de emprendimiento. Entonces hay un estudio global, un monitoreo sobre emprendimiento que explica que los tipos de emprendimiento tienen una correlación con el nivel de desarrollo económico de un país. Entonces comienzan los países, como está el Perú, entre los 80 y los 90, tienen los emprendimientos por necesidad. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias económicas llevan a la población a tener que emprender, porque no tienen otra posibilidad, y es el típico negocio, voy, me pongo en la esquina. O sea, yo creo mi propio empleo a través del emprendimiento. Sí, pero emprendimientos muy incipientes. Así es. ¿No? Entonces, a veces no tienen innovación, sino solamente emprendes. O sea, dices, voy a comenzar a vender limonada. Bueno, ahí no hay una gran innovación, o sea, es hacer pues limonada y venderla en la pared de tu casa. Mira, Alfonso, yo me acuerdo cuando recién vine de Piura a vivir a Lima, trabajaba en WOM, entonces venían unas señoras, no sé cuál habría sido, habían unas que les decían las caperuzas, que venían vestidas de rojo, venían con su carrito a vender sándwiches, a vender, etcétera, y era el emprendimiento de una señora que se había quedado sin trabajo y que lo puso así. Entonces, los emprendimientos por necesidad respondían en esa época a la coyuntura económica. Hoy el nivel de desarrollo económico que tiene el Perú debería responder a lo que se llaman emprendimientos por oportunidad. Entonces, hoy día, y lo estamos viendo en esta evolución de para quitarse el sombrero, porque en 5 años también se ha notado el tema del cambio de visión de los jóvenes. Es decir, hoy ya tienen una visión que está más orientada al mercado, en lugar de estar orientada a la propia sostenibilidad, digamos. O sea, están mirando dónde hay oportunidades y hacia ahí desarrollan o emprenden, digamos, su esfuerzo. Exacto. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque esto no es solamente dar capital semilla, etcétera, etcétera, sino nos dimos cuenta que los jóvenes necesitaban capacitación, ¿no? Que había un desbalance muy grande entre la calidad de planes de negocio de unas universidades con otras, y creamos el Campus Virtual Romero. El Campus Virtual Romero es una plataforma de educación online, un e-learning donde hemos colocado muchos cursos que van desde plan de negocios, de marketing digital, hay un curso de administración de restaurantes, hemos hecho alianzas con instituciones de prestigio y con profesores de prestigio. ¿Estos contenidos son gratuitos? Sí, ¿Tienen un costo? Son gratuitos, tenemos una parte importante de gratuitos. Lo que se paga en eso son la certificación, pero aspiramos a convertirnos en la plataforma de capacitación para un sector que siempre ha sido tratado lateralmente, ¿no? Digamos. Los ninguneados. No sé si ninguneados, pero sí lateralmente. Entonces queremos
enfrentar, queremos Está bonita dar... la palabra esa, lateralmente. Bueno, ya, ok. Pero ¿No? estas personas que no han Ya. sido tomadas muy en cuenta en todo caso, para ellos existe este pqs.p. Se llama campusromero.p. campusromero.p. Y en paralelo hicimos una página web que se llama pqs.p, donde damos mucha información. Es una página web que tiene 500.000 visitas al mes, que no es poca cosa, ¿no? Y donde tenemos muchos contenidos sobre emprendimiento. ¿Por qué? Porque hoy día no basta, como digo, no basta con tener la habilidad de saber hacer negocios, no basta con que, oye, ahora tengo una platita, la invierto, como en las épocas, en los 80, 90, oye, me voy a Gamarra, hago 100 polos, los vendo, después recupero mi plata, etcétera. Claro, el nivel de sofisticación ha aparecido en un mercado que pide también más calidad y exige más a cualquier emprendedor. Pero además, Alfonso, hoy día los chicos quieren emprender porque quieren ser empresarios, porque quieren manejar su tiempo, porque el perfil de millennial es diferente, valora otras cosas y además porque es cierto, esa es la tendencia en el mundo. O sea, yo te digo, cuando uno mira las lecturas de las escuelas de negocios, hace 5 o 6 años apareció un artículo sobre emprendimiento. Hoy día hay mucho contenido sobre emprendimiento. Entonces, esto no es que sea... El Perú es un país de emprendedores y estamos, no. Es una tendencia, hacia eso va el mundo y nosotros creemos y nos sentimos en la obligación de ayudar a que los jóvenes sean emprendedores, pero que no sean emprendedores solamente por una coyuntura, sino que piensen seriamente en consolidarse. Como dice Dionisio Romero Paoletti, él quisiera que hayan muchos, que a partir de estos emprendimientos, en el futuro, hayan muchos grupos Romero, porque eso va a significar un círculo virtuoso de generación de trabajos, no solamente para el propietario, sino para los entornos, ¿no? Para terminar, Mara, ustedes están entregando un premio en las próximas horas casi. El viernes en la tarde. El viernes están premiando, ¿qué edición de Para quitarse el sombrero? Es la 5ª edición. La 5ª edición. Sí. ¿Cuántos premios van a entregar? Más o menos, ¿saben ya? Yo creo que a más o menos 10. Estamos en la etapa final, escuchando las exposiciones de los finalistas. Son 59 finalistas de todo el Perú. Como todos los años, vienen los chicos de las regiones, presentan. Es muy, a ver, ¿cómo sería es muy esperanzador verlos, ¿no? Me imagino. Es muy esperanzador porque es gente que además cada vez, como decías tú, son más sofisticados en sus propuestas, pero además cómo usan los recursos de sus regiones, cómo tratan de aprovechar lo que es propio de cada región. Es muy, muy, muy esperanzador, ¿no? Muy bien. Mara, te felicitamos y esperamos que sigan teniendo muchas más ediciones de PQS. Muchas gracias. Y más jóvenes premiados, por supuesto. Nosotros ya estamos dando el siguiente paso y PQS, gracias al programa Innóvate, nos estamos convirtiendo en una incubadora, porque como te decía, hoy día la incubadora PQS va a ser muy importante porque si ya hay muchas instituciones que dan capital semilla, nosotros tenemos que ir un paso adelante. Trabajar en la incubación de proyectos, de ideas, de negocios, porque queremos emprendimientos exitosos. Muy bien. Gracias, Mara, por acompañarnos. Muy amable. Gracias a usted. Bien, amigos, vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar con Pedro Arizmendi, un economista de enorme prestigio, para conversar justamente sobre los temas que tienen que ver con la parte económica, algo que le puede a usted interesar mucho. Cuánto de esto que ha anunciado Pedro Pablo y Fernando esta tarde, esta mañana, tienen que ver con más trabajo para todos nosotros. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.